Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Porque para nosotros es muy importante, pues, darles a conocer los consejos, pues, más prácticos en la vida cotidiana para que usted y su familia esté bien informado y tome decisiones, pues, lo más correctas, pero sobre todo que beneficien a eso que usted tanto quiere, que es su familia y su patrimonio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque si bien septiembre lo llamamos ya comúnmente el mes del testamento, este programa es muy especial. Vamos a hablar de la importancia de tener un testamento, pero desde el punto de vista económico-financiero. Y bueno, hoy nos va a acompañar el maestro Marino Alejandro Valderas Flores, quien es coordinador general del Centro de Vinculación de la Facultad de Derecho, a quien agradezco que esté con nosotros. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y sí, vamos a platicar de este interesante tema que realmente, pues sí, septiembre es el mes del testamento y hay que tomar previsiones. Muchas gracias. Y bueno, junto con mis compañeros especialistas en educación financiera, Joel Rea, Nacho Trujillo, Jorge Durán, América, y todos que, por supuesto, algunos están y algunos otros no, porque hoy estamos en una dinámica donde queremos decirles muchas cosas importantes y por eso tratamos de reducirnos un poquito para que entre nuestro especialista, que también es nuestro colaborador, Alejandro Valderas. Y los invito a todos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Radio BUAP, en TV BUAP y por supuesto en Impacto Económico en todas las redes sociales. Comenzamos y vamos a comenzar pues con esta definición de qué es un testamento y cuáles son los tipos que existen, Nacho Trujillo. Gracias, Ari, y pues qué gusto saludarlos a todos allá en casita. Una vez más, pues disfrutando de estas transmisiones de nuestro programa de Impacto Económico. Y pues qué mejor que empezar el mes del testamento hablando de este documento tan importante. Y básicamente es un documento, como te menciono, en el cual vamos a expresar nuestra voluntad cuando dejemos de estar aquí. Es decir, tarde que temprano todos tenemos una certeza en la vida y esta certeza es que nos vamos a morir. A lo largo de la vida, si tenemos suerte, pues podremos acumular una cierta cantidad de bienes, de recursos y pues cuando nosotros ya no estemos, definitivamente no los vamos a ocupar. El testamento va a ser este papel, este documento que nos va a permitir dejarle claro a los que se quedan, pues qué nos gustaría que pasara con todas nuestras propiedades, con todos nuestros recursos. Y pues bueno, es un acto esencialmente de amor. A mí me gusta pensarlo como aquella persona que hace un testamento, definitivamente lo que le deja a su familia es un último mensaje de amor, en el cual es tan importante para él que no haya dificultades, que no haya malos entendidos, que se los deja pues lo más claro posible a la familia. Porque ¿a poco no les ha pasado que alguna persona querida ha dejado este plano y empieza a ver como la preocupación de qué va a pasar con tal bien, qué va a pasar con tal casa, con el carro, con la cuenta de banco? Y muchas veces hay familias que se han separado con ellos. La idea de un testamento es que esto no ocurra, que no haya malos entendidos y que todo lo que fue mío en algún momento, pues se le quede a alguno de mis seres queridos. Puede ser familiar, puede ser amistad, puede ser algún colega. Y ahora, la idea es esta. Existen diferentes clases de testamento que pueden hacerse, ¿no? La forma más común es, pues, uno público, en donde, pues, yo voy a ir a asistir a una notaría y el notario esencialmente va a redactarlo por mí. Yo le voy a dar algo de información y él me ayuda a hacerlo, por lo cual no tengo que tener como demasiada conocimiento, demasiada pericia. Él me ayuda. También existen los hológrafos, que son aquellos, por ejemplo, en donde, pues, yo soy el que lo redacta, ¿no? Y yo escribo tal cual mi última voluntad y después lo registraré ante un notario. También, por ejemplo, existen algunas versiones simplificadas de testamento que existen a la hora de que yo estoy comprando algún bien, ¿no? Por ejemplo, cuando yo compro una casa, en la escritura puede declararse qué es lo que pasará con ella en el dado caso que yo no esté, ¿no? Entonces, existen muchas versiones.
y no necesariamente pues requieren que tú seas un gran experto en leyes o que tengas una persona forzosamente apoyándote. Lo que sí es muy necesario que asistas con un notario, ya sea para que él te oriente, él te guíe, o que tú lleves tu propio documento manifestándole a él, pues, lo que vas a querer que ocurra, ¿no? Y aquí la idea es que el notario, pues, va a ser esta persona que da fe que efectivamente lo que tú estás manifestando fuiste tú y que todo lo que está contenido en ese documento, pues, esencialmente fue tu voluntad. Coincido contigo, Nacho, en que es un acto de amor, pero también es un acto de responsabilidad dejar todo en orden. Desde que estamos en este mundo, así como cuando ya nos vamos, es como dejar la cama tendida o dejarla destendida, ¿no? Es un acto de responsabilidad y respeto hacia nuestros seres queridos. Pero también existe una forma de testamento electrónico. Joel, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí, amiga. Bueno, es importante entender que estamos evolucionando hacia una nueva normalidad y cada vez los medios electrónicos están siendo parte integral de nuestra vida. Un ejemplo concreto es que a partir del 4 de agosto de este año está ya regulado en la Ciudad de México el poder tramitar un testamento digital a través de un notario. ¿Cómo funciona este esquema? Imaginémonos que nos encontramos ante una situación en la que el testador está imposibilitado por tener una enfermedad grave o contagiosa. Obviamente esto se deriva mucho de la situación sanitaria que sufrimos con el COVID. Y otra situación podría ser cuando haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida y lo que nos importa en este momento es el tiempo y no se tiene el tiempo para trasladarse y para hacer la gestión presencial. Cuando se encuentra en un lugar también que por una situación excepcional no pueda acceder en persona, esos son los elementos que permiten que se pueda tramitar un testamento digital. ¿Cómo funciona? El notario tiene que tener la comunicación directa a través de medios digitales con la persona que está por hacer su testamento. Puede comunicarse, puede escucharlo, puede hacer preguntas de control, hacer una prueba de vida solicitándole su identificación y demás. Ya que tiene la certeza el notario de que es la persona que dice ser y que está en plena conciencia y facultades, empieza con la redacción del documento, del testamento, el cual se entrega por medios digitales. Una vez que lo tiene y se da lectura del testamento, se le pide a la persona que utilice su identidad digital a través de la e-firma que provee el Servicio de Administración Tributaria. Ya con estos elementos se puede tener el testamento de forma digital y no solamente se pueden heredar pues, los bienes tradicionales, lo que es automóviles, cuentas bancarias, inmuebles, sino también pueden incluirse en este testamento digital toda la parte de las redes sociales. Es una realidad que cada vez existen más influencers o empresas que tienen a su disposición propiedad que está en las redes sociales, que tienen un valor monetario considerable. También todo esto puede estar estipulado y quedar en las cláusulas del testamento. Oye, Joel, claro, estamos en la modernidad, pero entonces solo precísame, es para Ciudad de México, no aplica para el resto del país. Es correcto, en este momento es para la Ciudad de México, pero todo esto es un parteaguas. Lo que empieza a tomar una entidad, poco a poco se va replicando al resto del país. Entonces será cuestión de tiempo en lo que empiezan las otras entidades federativas a tener estas disposiciones y también regular el testamento digital. Muchas gracias, Joel. Y bueno, yo quiero preguntarle a nuestro invitado de lujo, porque él es muy conocedor de estos temas como abogado y especialista. ¿Qué nos puedes decir, maestro Alejandro Valderas, sobre los trámites o la tramitación que se hace respecto al juicio intestamentario? Y de la misma manera, coméntanos la diferencia entre el testamentario y el intestamentario. Muy bien, muy bien. Bueno, debo decir que aquí en Puebla, lamentablemente todavía no tenemos este testamento digital. Tenemos testamento público que puede ser abierto y cerrado y puede ser, en estos casos de urgencia, el testamento privado en el que cuando el notario no puede acudir a donde se encuentra el enfermo de COVID, sí se puede dictar un testamento privado en presencia de 5 testigos. Entonces, sí es posible solventar esta situación de emergencia porque ningún notario va a ir a un hospital privado. Bueno, entonces aquí depende de qué es lo que tengamos para iniciar un juicio intestamentario o un juicio testamentario. Si tenemos un testamento privado, como ya dije,
lo que hay que hacer previamente es un procedimiento que se llama declaración de que ese testamento privado está arreglado conforme al derecho, y una vez que esos 5 testigos que estuvieron en presencia de la persona que testó van a ir al juez y a expresar qué es lo que vieron, escucharon y que fueron testigos de la última voluntad del autor de la sucesión. Y entonces el juez ordenará que se protocolice ante notario ese testamento privado. Ahora bien, si se hizo un testamento público pero cerrado, entonces los interesados tendrán que presentarlo ante el juez para que se abra ese testamento privado y sea leído, y después el juez va a ordenar que se protocolice también ese testamento público cerrado. En todos los casos se tiene que denunciar el juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Si tengo un testamento, indudablemente que va a ser un juicio testamentario. Si no tengo testamento, entonces va a ser un juicio intestamentario. En los dos casos hay que presentar la denuncia de sucesión ante un juez de lo familiar o de lo civil, y el juez tendrá que tomar medidas necesarias y urgentes si es que fuera necesario. Ejemplo, asegurar cuentas bancarias, asegurar joyas, nombrar un interventor, evitar que se dilapiden bienes, ordenar que la correspondencia del difunto sea entregada en el juzgado. Y después de eso ya declarar abierta la sucesión intestamentaria o testamentaria. En ambos casos pues, hay que exhibir el acta de defunción, hay que exhibir el testamento, si es que existe, si no, hay que manifestarlo así ante el juzgador, exhibir cuáles son los bienes que existen, el inventario y avalúo de los mismos, y con esto se va a iniciar el juicio testamentario o intestamentario. En el juicio intestamentario, pues obviamente que se va a convocar a todo aquel que se crea con derecho, y todo aquel que se crea con derecho va a comparecer a reclamar sus derechos presuntos. Esto también se puede hacer ante notario público, un juicio, un procedimiento intestamentario o testamentario, pero aquí la cuestión es que no haya controversia entre los interesados y que todos sean mayores de edad. Si hay controversia y hay menores de edad, entonces deberá ser necesariamente ante un juez de lo civil o de lo familiar, para que en todo caso se protejan los derechos de los menores. Hay que tener siempre el interés superior del menor antes que nada. Entonces, esas serían las cuestiones en general que se tramitarían una vez que fallece la persona. Muy importante, no dejen pasar el tiempo. Luego dicen, bueno, acaba de fallecer la persona y pues nos vamos a ver muy mal si empezamos con los trámites. No, la sugerencia es que lo hagan de inmediato. Y la sugerencia también es que lleguen a acuerdos y convenios si fuera intestamentario, porque sucede que hay juicios que tardan 10 o 20 años y los que estaban iniciando este proceso, este juicio, no llegan a heredar y se vuelven eternos estos juicios. Definitivamente como la de los artistas que parecen interminables, pero sí hay que tomar en cuenta que existen algunas diferencias entre lo que es testamento, donación, traspaso y otras más, Joel. Efectivamente, el testamento, como hemos platicado, se deja a través de un documento plasmada la voluntad del que va a heredar. Una vez que fallece, se ceden esos derechos del inmueble a las personas o a quien él decidió dejarlos. En cambio, la donación se hace cuando todavía estás en vida, y también lo puedes llevar ante un notario público, puede ser total o parcial, y tú, por tu voluntad, aún vivo, das esa donación de estos inmuebles, por decir un ejemplo. Aquí lo interesante es que si tú la donación la vas a hacer a un cónyuge, a un hijo, a una hija, no vas a pagar impuestos sobre la renta. Pero si lo vas a hacer hacia un tercero, tienes que pagar del 20 al 25% de la propiedad. ¿De qué depende? 20% si a quien le vas a dar la donación reside en México, y 25% si está en el extranjero. Las donaciones no causan IVA, aunque en la mayoría de los estados sí se deben de cobrar estos impuestos por recibir inmuebles por la parte de herencia. Ahí también aplica. El traspaso es semejante a la donación, pero depende mucho de la ubicación del inmueble, porque cada entidad tiene leyes fiscales que pueden llevar o no el tema del traspaso, y pueden tener ciertas condiciones. Pero en esencia, la donación y el traspaso se hacen en vida, y el testamento es un recurso que ocupas cuando tú ya no estás presente. Excelente. Ahora, lo que me preocuparía a mí
es pensar, como ahorita hablamos, tantas cosas legales y que no les entiendo, pero ¿qué pasaría si yo no otorgo el testamento? O sea, ¿qué sucedería? ¿Qué problemas me generaría? O al contrario, ¿qué beneficios si es que existiera? Pero yo le veo más un problema, Nacho Trujillo. Sí, es correcto, Ari. Definitivamente el dejar este plano sin un testamento, esencialmente, pues es dejar problemas. Como ya lo mencioné hace unos momentos, ¿cuántas y cuántas personas no hemos tenido contacto con la experiencia de este familiar que se fue y dejó problemas en la familia? Pensémoslo así, igual y espero que tengamos la bendición de que no haya ocurrido en nuestras casas, pero no es extraño escucharlo, incluso lo vemos en memes, ¿no? De cada diciembre, cuando se acercan las fiestas de Navidad, estamos pensando en esos chistes en donde la gente pone que ya van a desatarse los juegos del hambre y que se van a pelear los familiares por los terrenos del abuelo, que no dijo nada, que no dijo a quién se le van a quedar. Entonces, es una situación, pues sí, por un lado conflictiva, pero tampoco es tan extraña. Y creo que aquí es importante notar esto que dice el maestro Valderas, o sea, existe todavía una necesidad muy fuerte de seguir promoviendo el testamento, no solamente con la gente mayor, como nos pudiéramos imaginar, sino esencialmente con cualquier persona mayor de edad, pues eso que hemos logrado, lo mucho, lo poco que hemos conseguido, vale la pena que quede expresado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues se vuelve importante darle claridad a nuestra gente respecto a cómo queremos que se dispongan nuestras cosas. Incluso, pues ahí puedo manifestar qué quiero que pase conmigo o qué quisiera que pasara con mis hijos en dado caso de que pues yo dejara de estar por aquí. Ahora, el testamento, cuando no se está, como bien mencionaron antes, hay que hacer un juicio de sucesión intestada. Y pues eso empieza a crear problemas porque quizá la gente no se sienta a gusto con lo que resuelve la ley. Pero al fin y al cabo, la ley es la ley y es a lo que todos nos tenemos que someter. Entonces, existen ciertos procedimientos en los cuales la ley va a buscar quién sería el heredero, pues más probable, ¿no? Y tendríamos que hablar ahí de la situación de cada persona, de si tiene o no tiene descendientes, de si tuvo cónyuges, de si los papás viven ambos o uno o ninguno, o qué clase de parientes tiene, ¿no? Parientes cercanos, parientes lejanos, y en dado caso, hasta preguntarse, ¿qué pasa cuando una persona pues realmente no tiene familia? Porque también los hay. Estas personas que pues ya no tienen padre ni madre o no tienen cercanía con sus familiares. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir con esta clase de situaciones? Pues también los bienes se vuelven de cierta forma disponibles para el uso público. ¿A qué voy con esto? Estos pasarán a formar parte de instituciones de beneficencia o del Seguro Social y a partir de ahí pues se obtendrán recursos que sean de servicio para la comunidad. Entonces, pues al fin y al cabo, el hecho de que yo no esté no significa que mis propiedades van a quedarse estancadas y sin utilizarse ni sacarles ningún beneficio, pero pues la reflexión sigue siendo la misma. ¿Qué mejor sería que todo lo que se obtuvo con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sacrificio, pues de alguna forma se le diera el uso que a mí me gustaría cuando yo ya no esté? Oye, Nacho, fíjate que yo me he enterado que, por ejemplo, en algunos casos, digo, vivimos en un México de corrupción y hay que decirlo, lamentablemente se han estado haciendo esfuerzos y vamos trabajando con ello, pero yo me he enterado así de algunos alcaldes municipales de algún pueblo que no quiero decir, pues también se apropian de eso que ya quedó pues en el limbo y como tú dices, lo que querías para tus seres amados, ahora quién sabe a quién le va a tocar porque muchas veces tienen la creencia, una de mis tías abuelas decía, no, ya que mis hijos lo arreglen. Sus hijos ya pasaron muchos años y no han podido arreglarlo porque no viven en ese pueblo, viven en otras ciudades y tienen otras ocupaciones. Entonces, es nuestra responsabilidad. Por eso hay que ver qué pasa si sí o no hay testamento, América. O sea, ¿cuáles serían estas condicionantes y consecuencias? Porque hay un dicho de la familia que dice, muertos faltan, que herederos sobran. Claro que sí, buenas tardes, es un gusto estar como siempre con ustedes, compartiendo temas tan interesantes y tan importantes. Como ya lo acaban de decir, el abogado Valderas nos dio una amplia apertura de lo que es
heredar con un testamento y no dejar un testamento. El testamento, cuando hay un testamento, nosotros nos aseguramos que después de nuestra muerte estamos disponiendo de nuestros bienes o derechos, así también como de nuestras obligaciones. Ya lo comentaba Nacho, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? Pues en nuestro testamento nos podemos asegurar que nuestros hijos sigan recibiendo esas obligaciones o esos derechos que tenemos para con ellos, que son como alimentos, educación. Y también, ¿qué pasa cuando hay testamento? Pues nos evitamos, en pocas palabras, lo que acaban de mencionar, evitar problemas familiares, hacer valer nuestra voluntad, también disponer de nuestros bienes como nosotros lo hubiéramos querido en vida. ¿Y qué pasa definitivamente cuando no hay un testamento que lo respalde? Pues simplemente, como dices, todos o muchas personas se van a creer con derechos. Sin embargo, pues la ley acá entra y, como bien lo decían, primero va a designar a los descendientes con derechos a cónyuge o concubino, concubina, y después a los ascendientes y hasta los parientes hasta por cuarto grado. Entonces, pues sí es un problema porque a lo mejor tú querías que tus bienes se le quedaran a determinada persona para que cumpliera tus deseos de a lo mejor una empresa, a lo mejor una propiedad, pero si tú no lo dejas estipulado, pues es un problema. Y también es un acto de responsabilidad, porque si no vamos a crear problemas, lo tienen que hacer por un juicio intestamentario, y también pues son muchos años, como ya lo decía, juicios que se pueden hacer interminables y que no terminan de arreglarse. Entonces estamos hablando de que existen un sinfín de beneficios que tiene el testamento, y hacerlo a temprana edad también yo los convoco a que lo hagan lo más pronto que puedan. No se tienen que esperar a que ya tengan una fortuna o bienes realmente. Entre más temprano lo hagan, es muchísimo mejor. Yo les digo desde mi experiencia, yo tengo mi testamento desde hace muchísimos años, cuando no tenía bienes, y eso me salió en 1,000 pesos. Estamos hablando de, me salió muy barato porque no tenía bienes. Entre más bienes tengas, más caro es. Pero entonces, pues utilicémoslo como a favor, porque hay muchas ventajas, ¿sí o no, Jorge Durán? Así es, Ari. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Precisamente como todos lo comentaban al principio, ventajas tiene muchas. Es un acto de responsabilidad, es un acto de amor. Sin embargo, es un acto que nos da certeza financiera, certeza jurídica, pero lo más importante es que nos da seguridad. Seguridad de que podemos estar tranquilos de que si sucede algo, pues va a estar todo arreglado. Y es que fíjate, déjame decirte que en México solamente 1 de cada 20 mexicanos hace testamento. Las ventajas de tener un testamento es que tú decides cómo heredar tus bienes. Por algo trabajaste. Si tú quieres decidir, quiero dejarle a un hijo 3 casas, al otro hijo una casa, a la esposa una camioneta, pues en tu testamento lo vas a decidir, pero si no hay testamento no va a poder hacer así. Además de que tú puedes heredar a cualquier persona, no importando que sean familiares o que no sean familiares, tú lo estás decidiendo en tu testamento. Evitas problemas con la familia, porque tú sabes que cuando no dejas un testamento, la familia saca garras y como sea se pelean. Además de todo, evitas que se pierdan bienes. Algunas veces la familia pues no sabe qué bienes tienes. Entonces, en ese juicio de designación intestamentario, pues lo que pasa es que se pierden muchos bienes que pudiste haber tenido y que en algún momento pues nadie los va a reclamar. Además de todo, pues que puedes hacer un testamento por tus bienes presentes, pero como tú lo comentaste, también por tus bienes futuros. Entonces, al hacer un testamento, estás diciendo que todo lo que tengas en un futuro se le van a quedar. Y lo más importante es también que puedes modificarlo en cualquier momento, no importando que ya lo hayas hecho, y los bienes que tienes, pues los vas a volver a designar para quien tú lo quieras. Hay una parte importante que la gente, pues no hace el testamento porque piensa que está llamando a la muerte, piensa que si ahorita hago el testamento, a lo mejor me voy a morir y por eso no lo hago, o a veces porque son algo muy costoso, hay que hacer muchos trámites,
tengo que poner orden mis documentos, mi acta de nacimiento, tengo que alinear bien mis escrituras, tenerlo bien, y por eso digo, mejor me evito problemas y no hago nada. Sin embargo, pues es un acto de responsabilidad y es un acto de que si realmente queremos a las personas, pues debemos dejar todo totalmente claro. Totalmente, lo que acaban de decir todos tienen mucha razón en cada uno de sus comentarios, porque tener en orden sería lo primero en nuestras finanzas, ya sea que me quede o me voy. Y es que en este momento de la pandemia, la verdad es que hemos estado, ya vamos para casi 2 años encerrados y hemos visto la muerte tan de cerca en casa, en nuestros familiares, nuestros seres amados, de familias completas que se han ido, ¿no? Ustedes pónganse en el peor escenario, familias completas, ¿qué pasaría si nadie de sus miembros más cercanos estuviese, ¿no? ¿A quiénes le dejarían sus bienes? Reflexionen sobre esta temática porque nos hace a lo mejor quizá decir, ¿no? No, para después, dejarlo para después, pero es el momento más importante en el cual yo debo de tomar decisiones que van a transformar la vida de muchas personas para bien, si es que lo hago correctamente, o para mal de todos aquellos en los cuales no los estoy considerando. Vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando de esta temática tan importante, la importancia de tener un testamento. Vamos y regresamos. Hola, ya estamos de regreso en Impacto Económico y seguimos con este tema tan importante para todos, que es la importancia de tener un testamento. Y es que nos han dicho muchas cosas, se nos hace muy engorroso, pero realmente no, realmente es un acto importante en nuestras vidas, lo hemos dicho en el programa, de amor, lo decía Nacho, de responsabilidad, de respeto a los demás, también pensando en un futuro hacia los demás. Entonces, visualizarnos junto con nuestros hijos o nuestros seres amados que estamos viviendo sería lo más padre, pero algo que tenemos de cierto en esta vida es que todos vamos a morir y la manera que vamos a morir tampoco la sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos y estamos convencidos es que si tú pones todo en orden, por lo menos sabrás a quién le vas a heredar cada una de tus cosas y cada uno de tus bienes. Y por eso, pues vamos a comentar lo que también el testamento, una vez que tú lo realices, en las redes sociales nos preguntaban, oye, ¿qué pasa si necesito tener muchos bienes o no? Les comentaba, no es necesario. Incluso si no tienes bienes, tú puedes hacer tu testamento, porque en este momento quizá no tienes bienes, pero en el futuro los puedes hacer. Y en ese sentido, América Muñoz nos va a comentar de si puedo modificar mi testamento en el futuro. Claro que sí, Ari. Pues mira, para empezar, el testamento pues es un instrumento financiero que nos da la ley para poder otorgarlo en cualquier momento, para poder realizarlo de acuerdo con nuestros bienes que tengamos o los que no tengamos, como dices, podemos heredar bienes futuros. Y también es muy importante saber, porque es una incertidumbre que a veces tenemos, ¿qué pasa si, bueno, ya hice mi testamento, pero después lo quiero cambiar? Resulta que a lo mejor ya me divorcié o la persona a la que quería heredar ya no está. O sea, pueden pasar sin fin pues casos, sin fin de situaciones que dices, ¿qué pasa? Pues no hay problema, el testamento se puede modificar las veces que nosotros queramos, no va a pasar nada, siempre y cuando, o sea nuestra voluntad hacerlo y no haya ningún vicio oculto ahí que nos estén presionando, se puede hacer. También otra incertidumbre con la que nos encontramos es, ¿qué va a pasar si una vez heredados mis bienes o hecho un testamento, ¿qué va a pasar con mis bienes? No pasa nada, tú vas a tener el pleno derecho sobre tus bienes, no tienes por qué ya dárselos al heredero, o sea, no, o sea, es un testamento para después de la muerte, para que tus deseos se cumplan después de la muerte, mientras tú vas a tener el uso, disfrute y goce de tus bienes. Qué bonito, ¿no? O sea, este instrumento, como tú bien lo dices,
Los abogados pueden decir es un instrumento legal, pero nosotros como en este ámbito de la educación financiera decimos es también un instrumento financiero y tú decides a quién, cuánto, en qué momento también, que después de tu muerte, porque también puedes ponerle incluso hasta fechas en su, algunas restricciones o algunas condicionantes dentro del testamento pueden estar ahí explícitas siempre y cuando estén dentro de la ley. No puedes poner algo que contravenga a la ley, ¿no? Y para eso creo que es importante también mencionar que la campaña ha venido evolucionando de septiembre, el mes del testamento, y esto ha tenido beneficios, Nacho. Así es, Ari. De hecho, como todos los años, el mes de septiembre está dedicado a precisamente crear conciencia en toda la población respecto a la importancia de que nosotros hagamos nuestro testamento. Y solamente con la conciencia, pues vamos a lograr cambiar esta tendencia que hemos estado platicando, en donde pues muchas familias se quedan a la deriva y con problemas. Y precisamente para que la mayor cantidad de personas se animen, las notarías de todo el país buscan estimular a que la gente empiece a hacer sus testamentos. Y repetimos las ideas más importantes, o sea, no es necesario que se trate de un documento súper complicado o incluso que se enumeren todas las propiedades. Lo que sí es necesario es buscar acercarnos a nuestras notarías y hacerlo para tener todos estos beneficios de seguridad, de tranquilidad, de paz para nuestras familias. Y bueno, más allá de la parte romántica del asunto, yo lo que te diría es que afortunadamente, precisamente en esta campaña, la gran mayoría de las notarías se unen en estimular a que la gente deje su testamento y precisamente hacen pues toda una serie de descuentos y de pues facilidades para que la gente pueda pagar por este servicio, ¿no? Porque al fin y al cabo existen ahí honorarios de parte de las notarías que te van a cobrar para que hagas tu testamento, pero es algo muy padre porque pues al fin y al cabo, sí, de cualquier forma se tiene que pagar. Sin embargo, pues ahora puedes encontrar descuentos hasta del 50% de lo que te costaría normalmente. Entonces, pues de alguna forma lo que buscan es que se nos acaben las excusas, ¿no? Que se nos acaben estas razones por las cuales nosotros lo sigamos postergando. Y te sigo insistiendo, es un gran regalo para la familia y que tú lo dejes, que tú se lo dejes a tus seres queridos para darles esa certeza de qué es lo que hacer con tus cosas cuando ya no estés, es simple y sencillamente invaluable. Incluso aunque no estuviéramos en septiembre, pues la invitación sería, haz tu testamento, porque es mucho mejor para todos, es mucho mejor sobre todo para esas personas que se van a quedar y van a tener que empezar a preguntarse qué le hubiera gustado. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi papá falleció hace un par de años y él no dejó testamento. No pensábamos que se fuera tan rápido, pero pues eso nos ha llevado a pues realizar toda esta serie de trámites, de los juicios y demás, que pues de alguna forma son también un gasto que realizar. Y mira, afortunadamente pues en mi familia tengo la gran bendición de que nos ponemos de acuerdo mis seres queridos y yo. Sin embargo, pues creo que no es una realidad en la que todos nos encontremos y se vuelve profundamente necesario para evitar mayores problemas y complicaciones que esto se haga desde antes. Y al final, pagar el testamento va a ser mucho más barato que cualquier juicio de sucesión intestada. Y es que de verdad ya sufres con la pérdida de tu ser querido y después estar haciendo todos estos trámites. También nos sucedió con mi padre y todos estos trámites que son totalmente engorrosos porque no solamente es el desgaste del dinero, sino todo el tiempo que tienes que invertir, ¿no? Y más aún, si te toca un buen abogado, pues padrísimo, pero ¿y si no? Las complicaciones que tienes. Entonces, no le dejemos estos problemas y decidamos a quién vamos a dejar nuestros bienes. Jorge Durán, ¿qué nos comentas? Ahí existe una persona que te marca la ley en general, ¿no? Tú puedes dejárselo a quien tú quieras. Es correcto, Ari. Nosotros podemos elegir libremente a quién le queremos dejar nuestros bienes. Puede ser a nuestra esposa, a nuestros hijos, puede ser a nuestra concubina, a nuestro concubinario.
a un amigo, a una amiga. La ley no dice a quién se los debe dejar. Sin embargo, debemos tomar en cuenta un punto muy importante. Si tú tienes beneficiarios legales, directos, que dependen económicamente de ti, como tus hijos, como tus ascendientes, como algún hermano que está discapacitado, pues la ley te obliga a designar parte de esa herencia para su manutención. Entonces, no, de esa manera, entonces ya no serías tan libre de poder pues, dar todo a la persona que tú hayas decidido, sino que la ley te obliga al menos que resguardes una parte para los beneficiarios directos. Ahora, ¿qué bienes se pueden donar? Pues es importante que sepamos que se pueden donar bienes muebles o inmuebles. Hablo de una casa, un departamento, un terreno, una fábrica, un local comercial, las obras de arte, los centenarios, las cuentas del banco, pues joyas, autos. Realmente todo lo podemos donar y todo se puede plasmar en ese documento tan bello que es el testamento para que todo esté claro. Aquí ya nada más, y voy a hablar un poco más adelante sobre qué estos bienes pagan impuestos y cuáles no pagan impuestos, porque sí debemos estar conscientes que nos donan o que nos dejan en herencia, pero algunos de ellos sí pagan impuestos. Sí, es importante saber todo esto y ahorita Joel nos va a comentar qué otros elementos debo de saber para elaborar mi testamento, porque ya hablaste de estos bienes tangibles, pero también existen bienes intangibles que se han comentado acá en el programa, como lo que pueden ser obras literarias, o como todo lo que comentó Joel, que tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Patentes y todas estas circunstancias que no es algo que se toque, ¿no? Pero que sí te va generando a lo largo del tiempo una ganancia y un beneficio, que eso se lo puedes trasladar, o que en este momento no te genera nada de ganancia, pero en el futuro seguramente sí va a generar ganancia. Entonces, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta, Joel? Bueno, en el caso de Puebla, vamos a enfocarnos que existe cierta legislación. Los menores de 14 años de edad pueden hacer su testamento. Eso es una realidad en esta jurisprudencia, salvo que estén casados o que no se encuentran en buen estado de salud. Entonces es algo revelador porque, a diferencia de otras entidades de la República, no te tienes que esperar a ser mayor de edad para hacer un testamento en Puebla. Si tienes los 14 años cumplidos, ya puedes hacer tu testamento. Si una persona que va a heredar en Puebla no puede escribir, firmar, fuese ciego, sordo o no habla español, el notario tiene la obligación de solicitar 2 testigos para que en el evento, para que den la formalidad y se dé la fe pública. Una vez que el reglamento ya quedó realizado por el notario, se inscribe en el Archivo General de Notarías, en el Registro Público de la Propiedad, y posterior a ello, los notarios te llamarán para entregarte tu copia del testamento. De forma general, y no solamente para Puebla, hay que considerar que los seguros de vida también se pueden heredar. Como decía América, los los testamentos son revocables y se pueden modificar cuantas veces sean necesarias, aunque eso sí, cada cambio va a implicar un costo, va a tener que pagarse. Y cuando existen menores de edad, que son los que heredan, se pueden asignar albaceas, es decir, personas que se van a hacer cargo de ejecutar el testamento tal como fue la voluntad del que heredó los bienes. Estaba yo pensando ahorita de todas estas cosas tan importantes que es para elaborar y tomar notas, y que los invito a que puedan escuchar este programa muchas veces, ¿no? A través de nuestras redes sociales, que estamos en Impacto Económico, y tomen nota y puedan escribirnos para que sigamos comentando y tratando de resolver estas dudas. Pero entonces, el maestro Valderas, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de lujo, nos va a comentar qué pasa si no hay un testamento. ¿Quiénes serían las personas que heredan, no? Porque hemos hablado de que hasta la 4ª generación, sí, pero ¿quiénes estarían en la primera línea? Muy bien. El Código Civil, al menos de Puebla, sí es muy claro en decir quiénes van a heredar en caso de que no exista testamento. Debo decir que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entonces, en primer lugar, si no se dejó testamento, van a heredar los descendientes nacidos o póstumos. Aquí viene el problema. A lo mejor el señor tenía un matrimonio y tenía sus hijos, pero tenía otros hijos que también registró. Entonces, aquí no hay distinción de hijos
fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Todos son hijos y todos los que haya registrado esta persona como sus hijos tienen derecho a heredar, los nacidos o los póstumos, es decir, que nacieron después de que esta persona falleció. También tiene derecho, bueno, los descendientes van a heredar en partes iguales. También tiene derecho la esposa o esposo, el concubino o la concubina que sobreviva. Aquí la esposa tiene el derecho de un hijo. Se va a repartir entre hijos y la esposa. Pero si existía sociedad conyugal, entonces indudablemente que el 50% le corresponde a la esposa y el otro 50% de los bienes va a corresponder pues a los herederos, que sería repartido entre los hijos y la esposa. La esposa comparece como con el mismo carácter de un hijo. Ahora bien, si no hay hijos, entonces la esposa hereda todo. Pero si no hubiera hijos, si no hubiera esposa o concubino o concubina, entonces los que van a heredar son los ascendientes. En esta cuestión del concubinato, debe estar vigente el concubinato. Si no está vigente, pues obviamente que no tienen derecho a heredar los concubinos. Entonces debe ser vigente, debe haber durado 2 años o más o menos si es que tuvieron hijos. Entonces, en ese caso sí podrían heredar los concubinos o concubinas. Aquí viene un problema. Si el señor era casado y no se divorció y vive con otra persona, técnicamente no sería un concubinato, aunque la Corte ya ha dictado algunas sentencias un poco extrañas en cuanto a que, aunque el señor sea casado, la concubina tiene derecho a alimentos, pero de estricto derecho, obviamente que si el señor es casado y vivía con otra persona, entonces pues no tendría técnicamente el carácter de concubina. Entonces aquí, si el señor vive con otra persona, sí sería conveniente que se divorciara, porque si no, quien va a heredar pues, es la que aparece como esposa. A falta de los ascendientes, entonces van a heredar los parientes colaterales, es decir, los hermanos hasta el 6º grado. Y si no existiera ningún pariente, entonces heredan, al menos aquí en Puebla, por partes iguales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado a través de las instancias responsables de la administración del patrimonio inmobiliario estatal para destinarlo a la asistencia social. Aquí también hay que tener cuidado porque aunque hayan instituido a alguien como heredero en un testamento, se puede perder este carácter si se cometió un ilícito en contra del autor de la herencia, o en todo caso que se manipuló o que hubo una influencia contraria a la libertad del testador. Si se acredita eso en juicio, se perdería esta capacidad para heredar. O bien también si estando en una desventaja social no se le procuró alimentos o no se le dio asistencia. ¿Cuántas veces hemos sabido que a las personas de la tercera edad, que ya son muy vulnerables, las sacan de sus propios domicilios los propios hijos? Si se alega eso en juicio, aunque se haya instituido como herederos, pueden perder este derecho a heredar estos hijos que no socorrieron al autor de la herencia. Entonces los demás parientes podrían pedir que se perdiera esto, inclusive se podría modificar el testamento si es que se acredita que se influyó en la voluntad o que se hizo a través de engaños esta voluntad que se expresó ante el notario público. No pueden heredar los ministros de culto que asistieron a la persona que hizo el testamento, ni tampoco los médicos que estuvieron presentes durante la última enfermedad del difunto. Entonces, así es como aplicar esta cuestión en caso de que no se deje testamento o dejando testamento, pues hay personas que si cometieron un ilícito o denunciaron por un delito grave al autor de la herencia o no lo socorrieron, pues obviamente que perderían este derecho a heredar. Qué interesante esto, y además hay que tomar nota porque no es como de ya mi papá me va a heredar y yo no lo veo, al contrario, lo acabas de decir perfectamente. También nosotros como herederos tenemos responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido me parece muy, muy importante lo que dijiste. Y quiero que América Muñoz comente, entonces, ¿se puede rechazar o impugnar este testamento? Claro que sí. Como ya lo explicó muy bien el maestro Valderas, una vez impugnado, una vez hecho el testamento, si coinciden o
piensan que este testamento pudo haber sido pues manipulado o se presionó al autor del testamento para que fallara a favor de alguien, claro que se puede impugnar. También se puede rechazar el testamento. ¿Qué pasa? Comúnmente, al hacer un testamento pensamos que heredamos o que vamos a heredar bienes y derechos, y no solamente se heredan bienes o derechos, como ya lo comentaba antes, también se heredan obligaciones. Y si nosotros tenemos deudas, pues esas deudas se tienen que pagar antes de repartir la herencia. Y aparte también dentro de esto entra el tener que cubrir a los que dependen de nosotros todavía, o sea, como es a nuestros dependientes económicos, hijos, menores de edad. También si tenemos un hijo con alguna discapacidad, o que no se puede procurar solo, o algún padre también que necesita asistencia, pues primero hay que cubrir estos derechos y después, obviamente, ya se pueden repartir. ¿Qué pasa cuando alguien hereda y tiene este tipo de obligaciones o tiene deudas por pagar? ¿Qué hace el beneficiario de este testamento? Pues a veces no están de acuerdo con pagar esas deudas y dicen, mejor no heredo problemas, no quiero bienes, pero tampoco quiero problemas, y se llama legalmente repudiar. Puede repudiar esa herencia y pues sí, no recibe bienes, no recibe propiedades, pero tampoco hereda esos problemas, esas deudas. Ok, y complementando este punto de las deudas, ¿qué nos puedes decir adicionalmente, Jorge Durán? Así es, Dani. Precisamente hemos complementado un poco lo que comenta América. Pues las deudas se pagaron, perdón, se escucha mucho, hasta el monto máximo de las deudas. Sí, está haciendo como eco. Si pueden todos apagar su micrófono, ¿hay algún eco? ¿Ya se escucha bien? Bueno, de la masa hereditaria solamente se pagarán hasta donde se alcanza a pagar las deudas, y es importante aclarar que los herederos no pagarán más allá de la que sea la masa hereditaria, y en caso de que se haya pagado y todavía sobre un remanente, pues se van a repartir. Ahora, también es importante saber que en el tema de los impuestos, en el tema de herencia, si son bienes muebles, no se pagarán impuestos en la ley del ISR, y así lo contempla la ley del ISR. Simplemente lo que sí debemos tomar en cuenta es que debemos informarlo en nuestra declaración anual. Si los bienes muebles de herencia rebasaron 600,000 pesos, estamos obligados a informarlo de que tuvimos un ingreso, para que en un futuro el SAT no lo tome como parte de un ingreso, porque es un ingreso exento, un ingreso que no tiene que pagar impuesto, pero si lo informamos, así funciona. Si no informamos nosotros, en algún momento el SAT nos va a requerir pagar el ISR que represente ese dinero que cayó en nuestra cuenta. Ahora, por otro lado, los bienes inmuebles sí van a pagar impuestos, y más o menos se paga impuesto de 1.5 a un 3% sobre el valor del bien inmueble. Y en el tema de las donaciones, no se pagan impuestos si son a familiares en línea directa, ya sean ascendientes o descendientes, y en el caso de que no sean familiares, pues sí se pagará, como ya lo había comentado Joel, entre un 20 y un 25% del ISR. Muchas gracias. Y bueno, hay muchas cosas que profundizar, pero quisiera que nuestro invitado del día de hoy, el maestro Alejandro Valderas Flores, ya hiciera un resumen, pero de los puntos más importantes y algunos puntos que quisiera comentar adicionales a los que ya se hicieron para ir cerrando, maestro. Muy bien, pues es muy importante que seamos previsores y acudamos con el notario de nuestra elección. El testamento es un acto jurídico a través del cual se deja o se establece nuestra última voluntad al momento de fallecer, pero para esto deberíamos tener la capacidad para hacerlo. Una persona con demencia senil no puede hacerlo, una persona ebria, consuetudinaria o que se encuentre enajenada, pues no puede hacerlo. Es un acto libre
no debe estar lleno de ninguna interferencia, ni mucho menos, puede ser revocable, es personalísimo, y además, muy importante, sí ser muy claros, porque si decimos, dejo todas mis casas a todos por partes iguales, va a resultar casi igual, porque unos van a querer mejor una parte o una casa y van a terminar en pleito. Mejor decir claramente qué fracción, qué terreno, qué medidas y colindancias se dejan a cada uno de los hijos, para que así no haya discusión alguna, porque si se dice que a todos en general se les deja una casa, pues todos van a estar inconformes. Entonces, ¿qué proporción de la casa, qué departamento, qué casas y demás, o qué inmuebles se van a dejar, o qué muebles específicamente? Y pues todos vamos a morir, como decías muy acertadamente, entonces es muy importante que se haga este acto. Y después, ya si se da esta eventualidad, pues entonces ya nuestro juicio testamentario, va a ser muy sencillo, muy rápido. Lo único que se va a tener que hacer es la aplicación de bienes, tal y como dijo el autor de la herencia, y no tendremos ningún problema. Nuestra familia permanecerá unida y seremos felices. De lo contrario, las mejores familias han terminado en unos pleitos impresionantes, inclusive hasta entre hermanos se han privado de la vida por bienes materiales. Entonces, lo mejor es la previsión, y como dice Nacho, y estoy de acuerdo, aparte de ser una cuestión jurídica, es un acto de amor en la cual no dejamos ningún problema a nuestra familia. Y además podemos verlo hasta en las telenovelas y en las películas de los actores más importantes, en los cuales no dejaron las cosas en orden y esto se convirtió en una vorágine de problemas. Hagamos el testamento hoy, en este mes, y si no nos es posible en este mes, en cualquier momento del año, pero hagámoslo, porque es algo que podemos hacer, lo que está dentro de nuestras manos, y es un regalo para todos nuestros seres queridos y para la armonía de nuestras familias. Así que yo los invito a reflexionar, escuchar muchas veces este programa, porque seguramente les surgieron dudas, estamos a las órdenes. No olviden que estamos en nuestras redes sociales, en Impacto Económico, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, yo aprovecho en este mes de septiembre, muchos de mis amigos están cumpliendo años, y en mi colega, amiga economista, Alejandra Abril King, quien le mando un fuerte abrazo con todo mi corazón, y a todos los cumpleañeros en el mes de la patria, y que por cierto, en estos próximos días, desde hoy que ya empezamos a festejar, la pasen bien bonito, pero con mucha responsabilidad. El 15 de septiembre si van a estar en sus hogares con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, todo con cariño hacia, no solo hacia ustedes, sino también hacia los demás. Así que usen el cubrebocas, cuídense y sean muy responsables con todos. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Soy Ariadna Hernández Rivera y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de Impacto Económico. Muchas gracias. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.